La penitencia, de Marcelo Birmacher. Esta historia transcurre durante la Guerra de las Malvinas, entre abril y julio de 1982. Hoy tengo amigos a los que les llevo 3 años, y otros tantos que me llevan 3 años a mí. A medida que pasa el tiempo, las edades son menos y menos importantes. Después de los 30, el mundo se divide entre mayores y menores de edad. Sin hilar fino, entre sí un amigo tiene 40, 42 o 35. Pero por entonces, Rafael y yo teníamos 15 años, y por los motivos que inmediatamente especificaré, 3 años de edad eran una diferencia que separaba a las personas entre la vida y la muerte. Rafael, como llamaremos al protagonista de esta historia, tenía un hermano mayor que, en abril de 1982, había cumplido 18 años, y no 15, como Rafael ni como yo. De modo que, como otros hermanos de mis amigos, fue enrolado por una dictadura asesina para ir a luchar en esa guerra en el Atlántico Sur. Rafael nunca había sido revoltoso, ni sus padres tenían mayor motivo de queja respecto de sus hijos. Pero desde que habían mandado a su hermano Lucas a las Malvinas, Rafael pasaba mucho tiempo en mi casa, porque los padres le gritaban por cualquier cosa. Como yo iba a la escuela estatal, coincidíamos chicos de todas las clases sociales, y Rafael era uno de los más pobres. No era lo que hoy llamaríamos un pobre, porque nunca le faltó para comer ni de vestir, pero toda la familia, padre, madre y los 2 hermanos, vivían en un departamento de 2 ambientes, y eso, por entonces, era considerado una carencia, al menos de espacio. El padre de Rafael era sereno en un garage, pero, desde que Lucas había sido enviado a las Malvinas, no lograba dormir de día, y se dormía por las noches en el trabajo, hasta que terminaron echándolo. La madre era cajera en un supermercado, pasó a mantener a la familia. Desde el frente casi no llegaban cartas, porque todo era muy desorganizado. Los padres de Rafael no sabían dónde estaba Lucas ni en qué condiciones. No sabían si lo habían matado, si lo habían hecho prisionero, ni siquiera si había entrado o no en combate. Como no podían hablar de lo único que les interesaba, ni siquiera hablaban. Y tampoco soportaban que Rafael hablara. Cuando hoy repaso la historia que presencié en el 82, me cuesta aceptar que fui un adolescente en un país en guerra, que estuve junto a padres que miraban la televisión esperando enterarse del destino de sus hijos, que seguían los diarios la suerte de nuestros hermanos en una tierra que parecía situarse en otro planeta. Nuestros jóvenes, llegando a las Malvinas como astronautas a la Luna, sin máscara de oxígeno ni traje para soportar la falta de gravedad, que escuchaba al almacenero o al mozo confesar su miedo a que los ingleses bombardearan la Argentina. Es difícil concebir, cuando hoy miro una película de guerra por la tele, que yo estuve sentado en silencio, en un living, mientras una madre y un padre miraban el noticiero de una guerra real, donde su hijo era el único protagonista que les importaba, y ningún guionista podía decidir su vida o su muerte, solo el destino. Aquellos fueron días terribles. Yo recuerdo gente llorando a mi lado, en un colectivo, mientras miraban pasar una marcha de personas que recolectaban dinero para los soldados argentinos. Recuerdo con precisión a cada uno de los chicos de mi colegio, fueran del curso que fuesen, que tenían un hermano en Malvinas, y me acuerdo especialmente de Rafael. Lo que Rafael me contó varios años después fue que sus padres le habían prohibido abrir la puerta del cuarto. El padre y la madre de Rafael ocupaban un ambiente de la casa, y Rafael y Lucas el otro. Mientras los 2 hermanos estaban en la casa, la puerta del dormitorio de los padres permanecía abierta, pero cuando Lucas fue enrolado, los padres se encerraron en el cuarto, y le prohibieron a Rafael abrir la puerta. Rafael pasaba tardes enteras en silencio, en su lado de la casa. Aunque no era un buen lector, su mayor distracción era la llegada del diario La Razón, cuya 6ª edición pasaba bajo las puertas alrededor de las 7 de la tarde. Recibía el diario y leía primero los chistes, porque le daba miedo leer las noticias de la guerra. Miedo a enterarse de que su hermano había muerto. Luego iba avanzando lentamente por la parte de espectáculos, hacia política nacional y finalmente llegaba a las primeras páginas, todas dedicadas a la guerra. Las leía temblando,
y pensando en el momento en que irrumpiría en el cuarto de sus padres para decirles que su hermano no regresaría. O, simplemente, se pondría el diario bajo el brazo y se iría de la casa para no volver nunca más. Cierta tarde de fines de junio, Rafael llegó a mi casa con una mochila verde. En la mochila llevaba una cantimplora y un pullover grueso de lana. Estaba decidido a encontrar el modo de viajar a las Malvinas para saber qué pasaba con su hermano. Le dije que era imposible. Primero, nadie lo llevaría a las Malvinas. Y segundo, sus padres estaban desesperados por la suerte de un hijo. ¿Los iba a rematar, desesperándolos también por la suerte del otro? Rafael replicó que a los padres no les interesaba su suerte, pero yo le dije que no se equivocara. A veces, incluso las personas que más nos aman no saben cómo comunicarse con nosotros. Creo que Rafael renunció al viaje simplemente porque no hubo manera de que lo concretara. De algún modo, los padres se enteraron de su idea y lo castigaron severamente. Hasta aquel día, si bien no podía abrir la puerta del cuarto de los padres, al menos podía golpear a la puerta o decir algo desde su ambiente. Pero luego del episodio de la mochila verde, le prohibieron hablar o golpear la puerta, y solo se comunicarían con él cuando ellos lo decidieran. Unos días después, Rafael estaba en su casa, y el diario no llegaba. De la habitación de sus padres no provenía ni un sonido. Se habían hecho las 8 de la noche, y todo parecía indicar que el diariero se había olvidado de aquel departamento. Entonces, apenas unos minutos después, Rafael irrumpió en el cuarto de sus padres. Desobedeció la orden de no entrar, se rebeló contra la penitencia y realizó el más prohibido de los actos, según la regla familiar. Pero los padres no estaban en el cuarto. La situación era imposible, porque él los había visto encerrarse en el cuarto un par de horas antes. No había ninguna otra salida, el ambiente de Rafael daba a la puerta de calle. ¿Se habrían encerrado en el armario? Rafael sacó el diario de debajo de su axila, porque se lo había puesto bajo el brazo para abrir la puerta. Lo extendió en el aire de la habitación y de pronto los padres aparecieron en la cama. Es el día de hoy que Rafael no termina de explicárselo a sí mismo, y mucho menos a mí. Entró al cuarto de sus padres. La cama estaba desarreglada y vacía. Aún recuerda el color de las sábanas y la huella de las cabezas en las almohadas. El armario cerrado, un silencio fantasmagórico, y los padres no estaban. El velador estaba encendido, y su luz por sí mortecina parecía aún más apagada en aquel cuarto misterioso. Y, en cuanto abrió el diario, la madre apareció, sentada en una silla, junto a la cama, y el padre al lado, vestido con una camisa sucia y un pantalón viejo. El velador pareció refulgir hasta alumbrar no solo el cuarto, sino también el resto de la casa. El diario decía que la guerra había terminado, y en la página 2, en la fila de conscriptos con la cabeza gacha, se veía con nitidez a Lucas, vivo, como si les estuviera diciendo que la espera había terminado, que aquel diario era la única carta que había podido enviarles desde el infierno, y que pronto llegaría a tierra.